Que el Señor le bendiga. Es un gozo, una alegría compartir un día más nuestro servicio en línea. Le queremos recordar que preparamos este servicio aún en tiempo donde la iglesia está abierta para que usted reciba un mensaje a mitad de semana, si usted no puede venir por causa de la pandemia, para que pueda recibir la palabra en su hogar. Y aún usted venga a la iglesia y no tenga ningún inconveniente, pueda recibir este mensaje. Así que le bendecimos desde aquí. Le bendecimos desde aquí. Es bien interesante lo que vamos a compartir hoy, porque es una defensa de Jesús. Alguien quiere defender a Jesús. ¿Defender en qué sentido? Es una persona que recibe un milagro. Y por recibir el milagro, esa persona es muy atacada de diferentes formas. Y usted va a ver qué interesante cómo se la va a ingeniar para en todo momento nunca negar que el que hizo la obra fue Jesús. Así que lo vamos a compartir. Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, estamos hablando de la historia de un hombre que nació ciego y que muy probablemente haya sido un mendigo muchos años de su vida. Así que leemos la palabra en el nombre del Señor y compartimos así: a su paso, dice el verso 1, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y eso llamó la atención. Jesús no hace ningún cuestionamiento, pero los discípulos aprovechan la oportunidad para hacer una pregunta espiritual basada en la situación del hombre y a su vez tratando de explicar a qué se debía que aquel hombre fuera ciego. Y sus discípulos le preguntaron al Señor: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Sin meternos en la teología y en la creencia de la herencia de muchas maldiciones, yo no voy a entrar en ese territorio hoy, los discípulos quieren encontrar en el pecado la causa de la ceguera de nacimiento de este hombre. Entonces Jesús va a contestar en el verso 3, un tema sumamente interesante. Hasta hoy en día, discúlpeme si usted me está mirando y piensa eso, hay creyentes que cuando ven a alguien que está padeciendo una enfermedad, piensan que la razón principal para que esa persona esté enferma es que ha pecado. Y permítame contradecirlo un segundito, definitivamente las personas que pecan se pueden enfermar. Pero también pueden enfermarse personas que no tienen como raíz de enfermedad el pecado. Entonces Jesús va a dar en el verso 3 una muy bonita explicación. Número 1, ni él pecó. Imposible que un feto peque en el vientre de la madre. Es imposible. Pero recuerde que los discípulos le preguntaron si el hombre había pecado antes, nació ciego. O sea que el pecado fue antes de la ceguera, antes del nacimiento, perdón, la ceguera fue antes del nacimiento. Ni él pecó, ni pecaron sus padres, no porque no hayan pecado nunca, sino que no fue algún pecado de sus padres la causa para que este hombre naciera ciego, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Jesús habla un poquito de él acerca de la luz que vino a traer claridad a los ciegos que están sin conocerle, y dice el verso número 6, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y pone a prueba la verdadera fe del ciego. El ciego no le pidió nada. Vamos a empezar por ahí. Jesús está actuando en base a su misericordia y además, quiero que entienda esto, para mostrar que la ceguera de aquel hombre no era causa de pecado, sino que era una oportunidad para que Dios se hiciese grandemente conocido. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. ¿Qué hace Jesús? Pone a prueba la fe del ciego. Lo manda a lavarse y el ciego va. El ciego podía haber dicho: no voy nada, no creo.
No me parece que sea el mecanismo. Creo que deberíamos caminar por otro lado. Sin embargo, el ciego, sin discutir con el Señor y sin verlo al Señor, solamente escuchando su voz, y repare bien en eso, hizo lo que Jesús le había dicho y regresó viendo. Una vez escuché a alguien muy escéptico que dijo, bueno, tenía que ir igual, así se lavaba los ojos. Puede ser, pero el hombre podía haber protestado con lo que hizo Jesús y el hombre no protesta. Entonces, si el hombre quedó molesto por el tema del barro en los ojos, cuando Jesús se lo hizo, el hombre podía haber protestado ahí. Así que ese argumento se cae un poquito por tierra. Sus vecinos, y acá Jesús sale del escenario, sus vecinos, y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Y qué brutal la pregunta, porque el hombre lo único que había cambiado era, la afectación que podía tener en su córnea, en su iris, en su aparato de visión, pero su aspecto físico era el mismo. ¿No es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí es él. Se había armado una discusión solo porque el hombre ahora veía. La diferencia la había hecho Jesús. Y dice aquí, no es él, sino que se le parece. Pero el hombre comienza a ensayar diferentes series de defensas primero para que crean que es él. Y segundo, para asegurar que en el milagro el único que tiene que ver es Jesús. Primera defensa de este señor, él insistía, soy yo. Cada vez que yo hablo de este texto bíblico, lo menciono, lo discuto, lo hablo con alguien o lo predico, como en esta oportunidad, me llama poderosamente la atención cómo las personas pueden, para negar el efecto de un milagro de Dios, aún empezar a decir que la persona no es la persona. Porque puede ser que se parecieran mucho físicamente, puede ser que muchísimas cosas pueden ser. Hasta que el hombre tiene que llegar a decir, y acá estamos hablando en el verso 9, él dice que insistía. Soy yo, dice. Aquí va la segunda defensa. Verso 10. No alcanzó con eso. Ahora van a cuestionar, ahora viene un cuestionamiento sobre la metodología del milagro. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. El hombre se va a defender, verso número 11. Ese hombre que se llama Jesús. ¿Por qué el hombre está tan interesado en defenderse y tiene pocas herramientas? Porque él sabe que el que hizo el milagro fue el Señor. Él lo sabe. Él sabe que el que hizo el milagro fue Jesús. Entonces él está defendiendo, pero él no habla mucho de Jesús porque él no lo vio. Cuando él regresa, Jesús ni aprueba ni desaprueba el milagro, no hace ningún cuestionamiento, simplemente cuando él llega viendo y Jesús ya no está. Pero él sabe que el que lo sanó se llama Jesús. No fue al seminario, no fue a la escuela bíblica, no hizo ningún curso de teología, pero está seguro que el que lo sanó fue Jesús. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Le vuelven a cuestionar. Y este es el único cuestionamiento que puede tener sentido si nadie lo estaba mirando. Y dice, ¿y dónde está ese hombre?, le preguntaron. Y comienzan a buscar algo en contra de Jesús, porque el ciego dice, no tengo idea, pero sí estoy seguro que él hizo barro, me lo puso en los ojos, me dio una orden, yo me moví, hice lo que él me dijo y me sané. Verso 13, va a comenzar el disparador para una tercera defensa del hombre. ¿Y cuántas veces tenemos que defender y argumentar? Porque las personas a veces, los que no creen en Dios, no dan crédito a que uno fue cambiado por la presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor aquí, verso 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Verso 14, era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los
fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista, y el hombre tiene que volver a contar cómo le fue, y dice: me untó barro en los ojos, me lavó y ahora veo. Ya debería estar cerrado el caso porque hay suficiente evidencia al punto que el que recibió el milagro es el que se está defendiendo. Muchas veces nosotros contamos historias de personas que fueron sanadas, pero aquí el que recibió el milagro mismo está diciendo: lo que me pasó es esto, esto, esto y esto, y las personas no le creen. Así que si usted me está mirando y le está pasando esto, no se asombre de que no se dé crédito a que Dios hizo un cambio en usted. Sí tiene que parecerse en algo a este hombre, crea que Dios lo hizo. Si usted cree que Dios lo hizo, usted va por buen camino. Lo que piensen los demás no importa, no se preocupe, porque tarde o temprano van a saber y van a entender y van a afirmar que Dios lo hizo. Verso 16. Algunos de los fariseos empezaron a comentar: ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Y comienza toda una discusión religiosa en base a principios que en nada cambiaban, que el hombre veía. El hombre estaba viendo y él mismo en persona se estaba defendiendo. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos, al punto, dice, que interrogaron de nuevo al ciego. Hay un refrán, y quiero que sepa esto, no está en la Biblia, que dice: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y lo estaban viendo al hombre que había sido ciego. Porque si fuera el hermano que vino a contar, o si fuera un familiar que vino a contar, o si hubiese sido un chisme de las redes sociales, yo le acepto que usted pueda poner en duda. Aquí estaba el hombre en persona. Ya ensayó 3 defensas, ahora va a ensayar la 4ª. Y aquí vamos. Dice: ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Y el pobre hombre nunca había visto a Jesús en persona. Nunca lo había visto en persona, pero sí sabía que era Jesús el que había hecho el milagro. Los ciegos siempre han tenido la extraordinaria percepción olfativa, auditiva principalmente, y ellos identifican con facilidad, y además le pueden haber dicho: contigo está Jesús. A veces la Biblia no relata hasta la última palabra, pero como sea, este hombre está firme en creer que Jesús fue el que lo hizo. Él está seguro que fue Jesús. ¿Y tú qué opinas de él? Y quiere que este hombre comience a enredar una opinión personal sobre alguien al que lo vio, no, ni siquiera lo vio, lo experimentó una sola vez. Yo digo que es profeta, contestó. Y el hombre se la juega. Y no solamente es un sanador ahora, sino que lo levanta a profeta. Pero los judíos no creían que el hombre hubiese sido ciego y que ahora viera. Ya estamos entrando en el colmo de los disparates. A veces nos han interrogado muchas veces los no cristianos: ¿y cómo es eso de que ahora vas a una iglesia y creen que ir a una iglesia es el cambio? Y uno tiene que saber decir: no, el cambio lo hizo Jesús. Y si usted es nuevo en el camino del Señor, y usted es nuevo en estas cosas del cristianismo, y usted no sabe mucho de Jesús, haga como el ciego. El ciego decía: yo sé que se llama Jesús, yo sé que hizo barro, yo sé que me mandó a lavarme y sé que estoy feliz que ahora veo. Pero era tal el encono y la búsqueda de negación de que Jesús lo había hecho. Mire lo que van a hacer estos hombres ahora. Y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron. Fueron a buscar, entienda bien, fueron a buscar a los padres del hombre. ¿Es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Y los padres no estaban ahí. Los padres quizás lo habían dejado al comienzo de la mañana mendigando y habían regresado a su casa. Los padres no estaban ahí, pero los fariseos necesitan encontrar a alguien que diga: Dios no lo hizo. Y eso pasa hoy en día. Eso pasa hoy en día. Dios hace algo grande que es imposible discutir que Dios lo hizo, porque no habría elemento humano que justificara una acción como esa, y estamos buscando la quinta pata al gato para que se niegue que Jesús lo hizo. Respuesta de los padres.
Sabemos que este es nuestro hijo. Bueno, por lo menos lo reconocieron. Oiga, lo único que le cambió al muchachito fue que ahora veía. Pues yo entiendo, la visión acerca de los ojos cambia, pero su físico era exactamente el mismo y los padres reconocemos a nuestros hijos. Estén en el estado en el que estén, los reconocemos siempre. Y sabemos también que nació ciego, o sea que los padres están confirmando que la ceguera es verdad. Mire cuánta discusión, porque se quiere discutir a Jesús. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni siquiera cómo puede ver, ni quién le abrió los ojos. Y eso en cierta forma es verdad. Muy en el fondo, ellos no le creían al hijo que había sido Jesús. Porque van a decir lo siguiente, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Entonces cuando se mete la cuestión de decir quién es Jesús, la gente prefiere decir, no voy a decir nada. Oiga, no le va a pasar nada, quédese tranquilo. Jesús es la persona más maravillosa que ha caminado entre nosotros. Así que si usted dice algo bueno de él, no le va a pasar nada. Bueno, quizás sus amigos lo maltraten y le digan religioso, sectario, y lo insulten en su creencia, pero hable bien de Jesús. Jesús no le hizo nunca mal a nadie. Las personas que hablan mal de Jesús hablan solamente porque repiten un discurso, y yo le puedo asegurar que la mayoría de ellos no tiene la más mínima idea de quién es Jesús. Este hombre, teniendo mucho menos idea, él nunca se bajó de que Jesús había sido el que le había sanado. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. El mismo problema social de hoy en día. Los cristianos a veces no podemos decir que somos cristianos porque la sociedad nos condena. Y somos cristianos. Oiga, escuche bien. Y está maravilloso ser cristiano. Y nos gusta conocer a Jesús. Y si usted aún no lo conoce, déjeme decirle, usted se lo está perdiendo. El día que lo conozca no va a pensar más como está pensando. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Entonces los fariseos, los judíos quieren que el hombre diga que Jesús no lo sanó y que el hombre corrobore que es pecador. Es una pregunta capciosa, es una pregunta inmunda. Es una pregunta que está hecha para que el hombre caiga, pero el hombre estaba tan fascinado con Jesús. El hombre estaba tan entusiasmado con lo que había hecho el Señor que su respuesta es la siguiente. Y él va a responder desde su total inocencia. Él va a responder desde lo que sabe. Él va a responder desde su experiencia. Él va a responder desde su gratitud, porque este era un hombre agradecido. Si es pecador, no lo sé. Eso dijo el hombre. Si es pecador, no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Esto es gratitud. Yo era pobre, ahora no lo soy. Yo no tenía una casa, ahora la tengo. No tenía trabajo, ahora lo tengo. ¿Quién lo hizo? Jesús lo hizo. Pero ellos le insistieron. Va en la quinta defensa, ¿eh? ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y el hombre se va a defender por sexta vez. Pero él está seguro que Jesús lo hizo. Y cuando uno está seguro de lo que ha hecho Jesús, uno nunca cambia de opinión. Uno no muda su opinión. Porque lo que Dios hace, solamente Dios lo puede hacer. Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos. Y resulta que el hombre, sin haberlo visto a Jesús en persona, ya lo estaba siguiendo. Y su vida estaba cambiando y eso a veces molesta un poquito. Y las personas prefieren a veces no molestar a sus amigos antes de seguir a Jesús. Oiga, siga a Jesús. Sígalo a Él. Porque a la hora de tener una necesidad, Él va a venir en ayuda suya, ¿eh? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese, lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés. Y lo empiezan a insultar. Oigan, el hombre no tenía nada que ver. El hombre un día estaba pidiendo porque era ciego. Era su modus vivendi.
Era su forma de alimentarse. Él vivía de la misericordia de las personas hasta que se encontró con la misericordia de Dios. Y ese día que Dios lo tocó, su vida cambió y él jamás negó que Jesús fue el que hizo un milagro. Y ahora se está comiendo tremendo insulto y el hombre no va a dejar de decir que el que hizo el milagro fue Jesús. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a este no sabemos ni de dónde salió. Y el hombre va a ensayar una séptima defensa. 7 veces él va a defender. El hombre no tenía tiempo para disfrutar de un milagro. ¿Sabe lo que es ser ciego y ahora ver? Él no puede disfrutar porque te mete a explicar y mete a explicar y no lo dejan tranquilo. Pero él está seguro que Jesús lo hizo. Oiga bien, aquí vamos a comenzar a cerrar. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Y el ciego concluye. Y él dice, si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Y agregó yo, de esta magnitud. Y el hombre aún no conoce a Jesús en persona. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones. Y lo expulsaron. Quiero reparar un poquito aquí. Parte de mi familia se burla de mi fe. No conviene con mi fe. Y cuando uno entra a veces en este tema del cristianismo y quiere mostrar que uno está feliz porque la vida de uno cambió, aún de los más cercanos a nosotros desprecian que hayamos tomado una opción de fe que a ellos no los involucra en nada. Yo no tengo nada en contra de mi familia. Absolutamente nada, nada. Simplemente que uno se da cuenta cuando hay un menoscabo, un menosprecio, con un nuevo cambio en la forma de pensar, con una nueva forma de pensar. Entonces este hombre por no negar, por no haberse puesto a negar que Jesús lo había hecho, lo expulsaron. ¿Qué significaba esto? Lo mandaron al ostracismo social. Lo quitaron del ambiente donde él podía haber estado disfrutando de su vida. Era el ostracismo social, económico, familiar. Pero tan convencido estaba que había sido Jesús, número 1, que no le importó que lo expulsaran. Número 2, que tuvo un encuentro personal con Jesús. Porque llega un momento donde la verdadera valía en estas cosas es saber que tenemos una relación personal con Dios. Este hombre aún no había visto a Jesús en persona, no lo había conocido. Sin embargo, ahora Jesús le va a dar la oportunidad de reconocerlo. Verso 35. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y mire la respuesta del hombre, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Y el hombre no es que no creyera en el sentido de que él confesaba que había sido Jesús, pero ahora su fe iba a dar un paso más. Estamos hablando ahora de la creencia que lleva a la eternidad. Ya pasó la emoción del milagro y reconocer a aquel maestro que tocó sus ojos. Ahora había que reconocer al creador de la vida y al dador de la eternidad. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Respuesta del hombre, creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque no se había encontrado aún con él. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero como afirman que ven, su pecado permanece y vuelve Jesús a la charla. Mire, no tiene que ser un peso defender la obra de Dios en nuestras vidas. Tiene que ser una satisfacción. ¿Ser una satisfacción? Al principio él dice, ese hombre que se llama Jesús, él no le dijo Dios, no le dijo Mesías, no le dijo maestro, no le dijo profeta.
porque él sabía que había un Jesús que hacía milagros. Después lo empezó a conocer más y él nunca dejó de defenderlo. Si usted es cristiano y me está mirando, defienda a Jesús, porque Él hizo algo bueno en usted. Y esa defensa, tarde o temprano, va a impactar favorablemente en las personas que le conocen. No se canse, aún esté viviendo la mayor oposición o la mayor problemática de su vida, no se canse de defender al Señor, porque otro mejor que Él, usted nunca va a conocer. Otro mejor que el Señor, usted nunca va a conocer. Nunca va a tener en su lista de amistades, por más grande que sea, uno mejor que el Señor Jesús. Y usted no lo llamó, Él vino a buscarnos. Él se tomó la cortesía y la molestia de no mirar muchísimo de nuestros defectos para un día llamarnos la atención para que le dijéramos que sí. Así que nunca se canse de defenderlo. Quizá la situación que usted está viviendo no sea la mejor, pero Jesús sigue reparando en usted. Sigue siendo el mismo. Y de la misma forma que favoreció a aquel ciego aquel día, nos favorece a nosotros todos los días. Señor, bendice a las personas que con buen ánimo han escuchado tu palabra. Señor, y mira por aquellos que se han gozado en lo que hemos leído en este día. Y te rogamos, Señor, que tú seas propicio a cada uno de nosotros. Señor, y que nunca tengamos el peso, Señor, o la obligación de decir que no te conocemos, Señor, si eres tan bueno con nosotros. Por eso aquellos que le conocen, digan, amamos a Jesús. Él ha hecho lo mejor en nuestras vidas. Si usted nos está mirando y aún no le conoce, sepa que la misma oportunidad que tuvo este ciego, usted la puede tener. Gracias, Señor, por tu palabra. Es enviada sobre tu pueblo, es enviada sobre este auditorio que está aquí en la nube, en el internet, y jamás vuelva a ti vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le bendecimos, le deseamos una feliz noche. El resto de la jornada del día de hoy esté bajo la bendición del Señor y los próximos días bajo la paz de Jesús. Que las más ricas bendiciones del cielo reposen sobre usted y sobre los suyos. Que el Señor le bendiga.